Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que la palabra del Señor purifica el alma. La purificación del alma ocurre en el instante de la regeneración, cuando usted fue justificado. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Cuando usted acepta a Cristo, ¿qué es lo primero que sucede? Es justificado y ya es salvo. Y el proceso de ser salvo, ¿cómo le nombramos? Santificación. Y el proceso cuando se culminará y el Señor retorne, ¿cómo le nombramos? Que nos lleve glorificación, ¿verdad? Así que usted ha sido regenerado, justificado. ¿Para qué? Para obedecer. Y no solamente cualquier cosa, sino obedecer la palabra. Usted ha aceptado la verdad, la palabra de verdad, la que hizo la obra redentora de Cristo en usted. En los evangelios tenemos a los discípulos cuando Jesús les está hablando en Juan 13:10, porque ellos no entienden esto de regeneración, de justificación, de purificación, de haber sido lavados, y están pensando físicamente. Pero Jesús les dice, el que está lavado, el que está justificado, o sea que el que está regenerado, el creyente, el que ya es salvo, no necesita lavarse nuevamente. Si estamos hablando físicamente, solamente lávense los pies, porque en ese tiempo caminaban con sandalias, con chanclas y tenían polvo en sus pies. Pero les dice, pues ya todo está limpio. Y los limpios, aunque no todos, y hablando él espiritualmente. Y más tarde ahí les dice en Juan 15:3 que ya ellos están limpios por la palabra que él les ha hablado. Así que la fe purifica el alma, el corazón, dándole el único motivo puro. ¿Para qué? Para poder amar a Dios, amar al prójimo, obedecer la palabra, obedecer en fe. Vaya conmigo ahí, no pierda Primera de Pedro, vaya a Hechos 15:9, por favor. Ya pasamos por ahí hace tiempecito, no mucho tiempo, pero en Hechos 15:9, ¿qué dice? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Entre nosotros hablando aquí a los judíos y ellos los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿cómo son purificados o limpios nuestros corazones? Por medio de la fe. Pero la fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Pero oír qué cosa? La palabra, ¿verdad? En Romanos 1:5, que ya pasamos, y el hermano Wayne nos citó Romanos también, y hemos estado leyendo esta carta, ¿verdad? Pero en Romanos 1:5, y por quién recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que si usted ya ha sido salvo, ha sido regenerado, ha sido justificado, no es para que se vea simplemente ahí bonito, ya tengo mi boleto para el cielo, sino es para obedecerlo, para que usted también lo comparta con otros, para que ellos también sean regenerados, vengan a los pies de Jesucristo y le conozcan. Entonces, ¿cuántos aquí ya hemos sido purificados de nuestras almas, hermanos? Y aquí les dice Pedro en 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Al ustedes oírla, al conocerla. Y aquí hay un detalle. Ustedes necesitan perseverar en ella, tener reverencia para ella, tener dominio propio, obedecerla. Y esto debe llevarlos al siguiente paso. Cuando ustedes la conocen y ya saben lo que ha sucedido en ustedes, también la transmiten a otros. Pero no solamente esto, aman a Dios y aman a su prójimo, aman al hermano, les va a decir en este aspecto. Pero sáltese conmigo ahí adelantito a 2 de Pedro 1:5 y note lo que dice 2 de Pedro 1:5. ¿Qué dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. O sea que ustedes ya tienen fe. Ahora, ¿qué hay que añadirle? Virtud. ¿Y a la virtud qué se le añade? Conocimiento. ¿Y al conocimiento?
dominio propio. Y al dominio propio, y a la paciencia, y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal. Pero hermano, no es lo mismo tener afecto fraternal, amar al hermano como... No, va un paso más allá y vamos a hablar de esto aquí enseguida. Pero vemos que es una progresión y vamos a ver esta progresión. Vamos a ver una progresión positiva y vamos a ver una progresión negativa en este aspecto. Pero tenemos que quitarnos la ropa de la progresión negativa para que la progresión de la ropa positiva vaya marchando, vayamos creciendo, vayamos madurando, llegando a la estatura de Cristo. Aquí va combinado, es purificación moral como espiritual, mental, en todo aspecto, para vivir una vida pura, casta, santa, sin mancha, una que refleja a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos conocemos la verdad? ¿Cómo se llama la verdad? Su nombre es Jesucristo, ¿verdad? Y aquí, hermanos, la verdad tiene la pretensión de ser aceptada no solamente intelectualmente, mentalmente, como verdad, sino que debe alterarnos y cambiar lo que somos internamente, moralmente, en todo aspecto. Es más, en Juan 17 entendemos esto. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Y es la palabra, es el Espíritu Santo. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo, hermanos? A toda la verdad. ¿Y qué más hace? Nos santifica, nos purifica, nos guía, ¿verdad? Nos redarguye. Al cristiano y al no cristiano, ¿qué le hace? ¿Lo convence de qué cosa? De pecado, ¿verdad? Así que hay algo que entender aquí. No vivimos una vida pura, moral, buena para ser salvos, sino que ya porque somos salvos, entonces debemos purificarnos, santificarnos, vivir de esta manera pura que le honra y le glorifica al Señor. Pero ¿cuántos aquí ya decimos ser purificados, santificados por el Señor? Amén. Pero aquí hay un detalle. Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 12:3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo que mora en usted y en mí es el que nos guía, es el que nos enseña la verdad. Sí, lo hace en amor, nos exhorta, nos redarguye, y usted y yo debemos hacerlo de la misma manera con los otros hermanos. Pero aquí basado en el 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante quién? El Espíritu, el Espíritu. Entonces, ¿y cómo debemos hacerlo? Aquí nos dice, en el 1:22, para el amor fraternal. También se puede traducir en amor, para amor. Este es el resultado de la purificación de vuestros corazones por la fe. Así que cuando usted conoce a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, Él es amor. Hace 2 domingos vimos que 3 cosas permanecen. Ahora permanece, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las 3? ¿Quién me ayuda? La fe, la esperanza y el amor. Ahorita necesitamos la fe, necesitamos la esperanza, necesitamos el amor, pero un día ya no necesitaremos la fe ni la esperanza porque estaremos ante el Señor por toda la eternidad. Pero ¿por qué perdura el amor? Hablamos. Porque Dios es amor y Dios es eterno, ¿verdad? Y Dios es amor. Pero aquí nos está hablando del amor fraternal en el 1:22, para el amor fraternal. El amor hermanable. En el griego hemos hablado de esta palabra que se le conoce como el amor de Filadelfia. El amor fraternal, entre hermanos. ¿Por qué entre hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre celestial, del mismo Papá, el que nos une. Pero el cristiano, hermanos, ¿por qué ama a Dios? Porque Él nos amó primero. Pero aquí está la progresión. Él nos amó primero, por lo consiguiente podemos amarlo a Él. ¿Y cómo se reducen todos los mandamientos? ¿De qué manera? Amar a Dios con todo lo que eres, ¿verdad? Tus fuerzas, tu alma, todo. Y luego a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. A tu prójimo. El amor fraternal. Pero aquí está la progresión también. Él nos amó primero,
lo amamos a Él. Entonces primero hay que amar ¿a quién? A Dios. Pero esto se hace a través de la purificación del que está en Cristo. Luego amamos al creyente porque también es nuestro hermano, es hijo del mismo Padre. Pero también amamos al no creyente lo suficiente para hablarle de la palabra de Dios, para que venga a los pies de Jesucristo y no muera y se vaya al infierno. Pero, ¿los amamos lo suficiente a los no cristianos? Pregúntese esta pregunta y analícela entre semana. ¿Los amamos lo suficiente para hablarles de Cristo? ¿Amamos a nuestro prójimo con amor fraternal? Esto aquí, amaos, para el amor fraternal, es un amor intenso, con todos los poderes en tensión. Lea ahí Primera de Pedro 4:8, sáltese ahí adelantito también, Primera de Pedro 4:8, ¿cómo lo dice ahí más tarde? Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué cosa? Primera de Pedro 4:8, ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Y es lo mismo que está diciendo aquí en el 1:22. Amor fraternal. Este es intenso, ferviente, con ganas. Porque esta clase de amor cubre multitud de pecados. Y no quiere decir que no miras el mal que el hermano está haciendo, sino que lo corriges en amor y ves y vas a él o a ella en amor porque lo amas. ¿Cuántos de nosotros como padres le hemos dicho a nuestros hijos cuando los vamos a dar con una chancla o con un cinturón o una varita, esto me va a doler más a mí que a ti, pero lo voy a hacer ¿por qué? Porque te amo? Y uno de hijo decía, pero si me amas, pues no me castigues, ahórrate el dolor. Pero nosotros corregimos al hermano en amor. ¿Por qué? Porque lo amamos, ¿verdad? Pero sáltese ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 7. ¿Ya lo leímos Sí, pero repasándolo, ¿verdad? Sí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea que no te quedes corto solamente con el afecto fraternal de hermanos. Ve más allá y ama con el amor puro que es del Señor. ¿Qué dijo el Señor en Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué cosa? Ámense con amor fraternal. No dice que os améis unos a otros. ¿Cómo? No solamente al nivel de afecto fraternal, sino que améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor, que estuvo dispuesto a dar hasta su propia vida? Y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. O sea que lo entregó todo, lo dio todo y vio la necesidad primero de otros antes que la suya. El bienestar de otros. ¿Se acuerdan de Pedrito, de que estamos estudiando, cuando se le acercó a Jesús? Señor, no lo hagas, no des tu vida, piensa en ti mismo. ¿Y qué le contestó al Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Yo quiero hacer el bien de los demás. Porque si velara por mi propio bien, pues sabes que mejor no lo hago, ¿verdad? Pero un mandamiento nuevo os doy, les dijo Jesús en Juan 13:34, que os améis unos a otros, no solamente con el amor fraternal, sino que ámense como yo los he amado, sin esperar nada a cambio, sino que entregándolo todo, aunque no lo merezca la otra persona. Pero note aquí, regresando a nuestra cita de 1:22, no solamente dice amor fraternal, sino que ¿cuál es la palabra ahí que lo modifica? Amor fraternal no fingido. No fingido. Anupócritos. Usted escucha una palabra ahí. Anupócritos. Anu o an significa sin. Y la otra palabra que la compone es hipócritos. ¿A qué suena, hermanos? Hipocresía.
sin fingimiento, sin hipocresía. La palabra esta ya la hemos visto en tiempos pasados. Hipocresía era la actuación enmascarada de doble cara en un drama. O sea que eres una persona, pero estás actuando ser otra. Pero ama con una sinceridad libre de pretensiones, libre de falsedades y libre de máscaras. En otras palabras, quítate la máscara, porque a la cara le dices una cosa y cuando te das la vuelta dices otra. Sé la misma persona en amor, amando a los demás. Es más, en Romanos, ya pasamos por ahí también 12, del 9 al 10, nos dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, nos dice: prefiriéndonos como los unos a los otros. Esto es Pablo a los romanos. Pero aquí Pedro también les está diciendo: ámense con amor fraternal, no fingido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes han nacido de nuevo, son creyentes, son hijos de Dios, ya no viven en oscuridad, ya no usan armas de tinieblas. Entonces, debe haber pureza en ustedes, en su interior, y debe manifestarse externamente en todo lo que usted haga, sin fingimiento. Y aquí vamos a llegar más al rato en el capítulo 2 y verso 1 va a decir: dejen el fingimiento, dejen el engaño, dejen todo esto que eran. También Pablo a los de Tesalónica, en Tesalonicenses 4:9 les dice: pero acerca del amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios mismo que os améis unos a otros. O sea, que sea un amor sincero por los hermanos, no fingido, no con engaños, no con mentiras. Le digo a un hermano una cosa y al otro hermano le digo otra y a otro, y en su cara pues lo trato bien, y cuando no, pues no. Que sea amor sincero. Pero hermano, hermana, en las iglesias, entre hermanos, muchas veces habrá frialdad, falsedad, el uno para con el otro. Pero necesitamos este recordatorio, al igual que estos hermanos. Somos hijos del mismo Padre Celestial. Necesitamos no solamente el afecto, el amor de Él, sino que ese mismo amor de Él que está en nosotros debemos extenderlo a los demás. Porque usted y yo lo recibimos ¿cuándo? Cuando no lo merecíamos. Cuando no éramos capaces de merecerlo. Aquí el amor no fingido implica que antes no tenían una entrega completa. Eran personas egoístas. Y la realidad es de que una persona egoísta no puede amar con el amor verdadero. El amor de Dios y su perdón nos hace a nosotros poner nuestros intereses a un lado, poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Porque nuevamente estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Si Él ama, hay que amar. Si Él perdona, hay que perdonar. Si Él extiende gracia y misericordia, hay que extender. Y si Él estuvo hasta dispuesto a dar su vida y fue obediente hasta al punto de muerte, yo puedo decir, hermano, que los amo. Pero cuando venga la verdad, ¿estaría dispuesto a dar mi vida por ustedes? Uno dice, pues no los amo tanto, pero a veces no estamos ni hasta dispuestos a sacrificarnos un poquito por incomodarnos nosotros para que el otro hermano esté mejor. Pero Cristo, al sacrificarse, dio su vida y nos mostró que nos amaba. Y nos ama tanto que lo hizo en la cruz del Calvario. Pero ahora usted y yo podemos amar a los demás siguiendo su ejemplo y entregándonos enteramente. El hermano Juan, en 1 de Juan 4:8, nos dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y más tarde nos dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que
Va de la mano, hermanos. Decirlo y hacerlo, vivirlo, practicarlo. Y no puedes simplemente decir amar a Dios y odiar a tu hermano. Porque si es tu hermano, tenemos al mismo Padre Celestial. Así que en obedecer la verdad se vive una vida pura porque eres salvo. En obediencia a la verdad, obedeciendo el mandamiento del Evangelio y de amarnos los unos a los otros, de amar al prójimo, de amar al no cristiano. Y lo hacemos a través del Espíritu que obra en nosotros, su palabra que mora en nosotros, que hemos aprendido. Y estas son inseparables. A veces usted va a encontrar los diferentes hermanos, apóstoles, compartiendo diferentes cosas que hay que eliminar y quitar. Y vamos a hablar más tarde de esto. Y a veces se mencionan diferentes porciones del fruto del Espíritu, pero va en paquete y vamos a hablar de esto también enseguida. Pero vivir una vida pura, ¿qué significa esto? Sin fingimiento. Pero aquí añade, no solamente para el amor fraternal no fingido, sino dice, amaos unos a otros, ¿cómo? Ahí en el 1:22, ¿qué dice? Amaos unos a otros entrañablemente, desde las entrañas. O sea que con el corazón, con todo el corazón. Pero esto va profundo ahí. Es también tener misericordia hacia los demás. Las entrañas, cuando no se te conmueven, a veces decimos en español que no se tentó qué cosa, alguien que hizo un mal, el corazón. Pero cuando alguien es indiferente, porque podemos decir que el amor y el odio están en oposición, pero la realidad es de que tanto el odio como el amor son motivados por emociones y te llevan a hacer algo, pero la indiferencia te da igual, no te importa. Pero no se te conmueven las entrañas al ver una necesidad, a hacer algo por alguien. Y sí deberíamos movernos para hacer bien a las personas. La Biblia, ¿cómo nos lo enseña a los cristianos? Que hagamos bien a quienes, a todos, pero con mayor ganas a quienes, a los de la familia de la fe. Pero también en cuanto al Evangelio, pues hay que amarlos lo suficiente para compartirles el Evangelio y amarlos de esta manera. Desde las entrañas, con pureza, con el corazón, con las, también se puede traducir desde las vísceras, o sea, con todo tu ser, con todo lo que eres. Y es lo que nos dice los versos que con toda tu mente, tu cuerpo, tu alma, tus fuerzas, tu espíritu, tu todo en este aspecto. Entrañablemente, con corazón puro, con sinceridad de corazón. Pero va más allá esta palabra. No solamente hazlo cuando te conviene, cuando te hacen un bien, cuando te tratan bien, cuando sientas merecerlo, sino que hazlo continuamente, no mezclado con pasiones carnales y orgullo. Aunque este trato yo no me lo merezco. Ya ahí va mezclado el orgullo. Pero me estoy atrasando demasiado, así que 1:23, vamos más rápido. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo sucedió esto? Por la palabra de Dios, que vive, que mora y permanece para siempre. Aquí, habiendo sido renacidos, va paralelo, hermanos, con habiendo sido purificadas vuestras almas, con el versículo 22. ¿Cómo comenzó el 22? Habiendo purificado vuestras almas. Él es el que purificó nuestras almas. Y aquí, siendo renacidos, es por la voluntad de Él que ustedes fueron renacidos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En otras palabras, nacimos, renacimos o hemos sido purificados por voluntad del Señor, tanto tú como tu hermano, y por lo consiguiente por eso nos llamamos hermanos. Alguien por ahí comentaba recientemente, y oye, ¿por qué ahí en Camino de Vida se dicen hermanos? Porque somos de la misma familia. Nuestro Padre Celestial nos ha purificado, nos ha hecho renacer. Por lo consiguiente, aquí la fraternidad cristiana surge de nuestro nuevo nacimiento, de una simiente imperecedera.
la palabra permanente de Dios, la cual nos lleva y nos impulsa a practicar todo esto, la palabra misma, en amor fraternal. Allá había un hombre en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, que era un líder, pero él no entendía este nacimiento nuevo. ¿Cómo se llamaba él? Nicodemo, ¿verdad? Y él no entendía que lo natural es lo natural. Él decía, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo otra vez si ya soy un hombre viejo? ¿Cómo voy a entrar de regreso al vientre de mi madre? Esto no tiene lógica, y vamos a hablar de la lógica en un segundito. Pero aquí prácticamente lo que es de la carne, lo que es natural, lo que es del espíritu es espiritual. Pero aquí lo que nos está diciendo es de que usted y yo hemos nacido de una simiente no corruptible, una incorruptible. Entonces, por lo consiguiente, porque nacimos de lo espiritual, esto no es corruptible, lleva fruto incorruptible, no obras muertas como las que hacían antes, porque esas son corruptas. Pero ahora han nacido a lo incorruptible, de la palabra de Dios. Este ha sido el vehículo o el medio del nuevo nacimiento espiritual, a través del Espíritu Santo, convenciéndonos de nuestros pecados. Pero el pecado, ¿cuál es la cosecha del pecado, hermanos? La muerte. ¿Usted quiere cosechar vida? No practique el pecado, arrepiéntase de su pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿Quiere vida? Ahí está en el Señor Jesucristo, en su palabra, en el Evangelio. Así como el pecado produce muerte, la salvación en Cristo Jesús provee vida espiritual. Allá nos dice Efesios 2 del 1 al 3, pero por falta de tiempo pues vamos a seguir aquí. Pero esta semilla aquí que nos habla en el 23, dice una semilla ¿de qué clase? Incorruptible, ¿verdad? Siendo renacidos no de simiente, de esta semilla corruptible humana, sino de la incorruptible. Y esta incorruptible proviene del Señor. Tito 3:5 nos habla de que nos salvó el Señor a través del Espíritu Santo. En 2 de Corintios también 5:17 nos dice que somos nuevas criaturas, creación de Dios, algo incorruptible. Pero usted y yo, hermanos, al nacer de nuevo, tenemos una tarea, no solamente de amar al prójimo de una manera como nos amó el Señor, pero porque nacimos de una simiente incorruptible por medio de la palabra del Señor, tenemos que compartirla con otros. Así que por medio de la palabra el hombre recibe la incorruptible simiente del Espíritu Santo, y así venimos a renacer. Y Jesús le contestó a Nicodemo, lo que es del agua, nacido de agua, y lo que es del Espíritu, nacido del Espíritu. Y entonces Nicodemo ahí entiende. Pero aquí nos dice, hermanos, al final del 23, que la palabra de Dios que vive y permanece, ¿hasta cuándo, hermanos? Para siempre. Y aquí la palabra de Dios es una clave para el Evangelio, lo que ustedes recibieron, porque en este tiempo a los que el hermano Pedro les está escribiendo, ¿dónde estaban ellos? ¿En qué países? Allá en el 1:1, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son los expatriados, ¿verdad? De la dispersión. No puede decirles, estoy escribiendo a la iglesia, pero dijo, le estoy escribiendo a los elegidos. ¿Cómo lo dijo? Así, ¿verdad? A los expatriados, a los elegidos, ahí en el verso 2. O en el 3, ¿dónde era? En el 2, a los elegidos, ¿verdad? Ustedes son miembros del cuerpo. No dice, le escribo a la iglesia, ¿por qué? Porque estaban esparcidos en diferentes lugares. Pero ustedes han escuchado la palabra del Señor, han sido purificados, han sido renacidos, son hijos de Dios por el Evangelio, conocen el Evangelio, han escuchado de la resurrección del Señor Jesucristo, de sus sufrimientos, de su gloria, del Mesías, conocen la verdad, o sea que conocen que se llama Jesús la verdad, y lo han aceptado. Así que ya que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ustedes los renacidos y nosotros hoy vivimos también y permanecemos para siempre. Y no quiere decir que vamos a vivir físicamente aquí en esta tierra, en nuestro cuerpo,
Pero cuando Él venga por nosotros, nos va a transformar, o nos lleve, nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, y nos dará un cuerpo, ¿de qué clase, hermanos? Incorruptible, ¿verdad? Que durará por todas las eternidades. Pero el que permanece para siempre es aquella persona que ha recibido el Evangelio, la palabra de Dios. El hermano Santiago les dice a los que les escribe también ahí en el 1:18, Él, hablando del Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Y Juan en el 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero lea ahí conmigo 1 de Pedro 1:3, que ya lo hemos leído ahí al inicio cuando arrancamos con esta carta. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿Para una esperanza muerta? No, para una esperanza viva. ¿Por qué medio? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que esta es la palabra de Dios. Este es el Evangelio. Esto no es corruptible. Así que no nacieron por voluntad de un hombre. Sí, muchos de ustedes judíos decían, somos simiente de Abraham, de la semilla de un hombre. Pero no. Yo me refería de que a través de esta simiente, de esta semilla, vendría el Salvador, el Mesías, el que perdura para todas las eternidades. Hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 15, los versos 9 al 11, nos hablan de que el Señor no hizo diferencia entre nosotros, los judíos y los gentiles. ¿Qué hizo? Purificó los corazones de ambos por medio de la fe. Y Él no, es solo por el Señor que esto sucede y que seremos salvos. Y lo hizo para ambos grupos, tanto para el judío, para el gentil, para usted y para mí. Vaya conmigo brevemente a Hebreos 4:12, que nos ayuda también a recalcar este punto. Allá hacia atrásito. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es muerta. No, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace más? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra del Señor, hermanos, es potente, es viva, es eficaz. Y esta no es muerta, sino que hace la obra, transforma, cambia. Y nos dice Pablo en Timoteo, ¿qué le dice? Que toda la palabra del Señor es ¿qué? Es inspirada por el Señor y es útil ¿para qué cosa? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Para que toda persona... Y así vamos creciendo, madurando, llegando a estos pasos, pasando del amor fraternal, sin fingimiento, pero a llegar a la estatura de Cristo. Pero no me detengan, hermanos, vamos más rápido. En 1 de Pedro 1:24, ¿qué dice? Porque, ayúdenme, ¿qué dice? 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Aquí hay un contraste, o varios contrastes. La palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Ya nos dijo, es viva, es eficaz, es cortante, hace cambio, es eterna. Y porque la hemos recibido y nos ha transformado el Espíritu Santo a través del Evangelio, a través de la palabra, por medio de la fe, usted y yo vamos a ser eternos. Pero en contraste, toda carne, todo hombre es como hierba. Literalmente se puede traducir, todo hombre es hierba. O es como la hierba, es pasajero, vas a dejar de existir, este cuerpo, este cascarón, que como nos dice también la Biblia, del polvo eres y al polvo regresarás, nos vamos a secar, su flor de la hierba se seca, la hierba es la carne, su cuerpo físico, y más tarde aquí nos habla de la gloria, ¿verdad? Nos dice, más la palabra del Señor nos va a decir que permanece para siempre en el 25, pero en el 24, porque toda carne es como hierba, o toda carne es hierba,
y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. O sea que, entonces la carne es la hierba, y la gloria de la carne es la flor. O sea que se te va a acabar. La gloria de ella, de la carne, del hombre, es transitoria. Es más, cuando Jesús hablaba con Nicodemo en Juan 3:6, le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que la carne se te va a acabar. El escritor de Eclesiastés, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué nos comienza a doler? Se nos va acabando la vista. A algunos se nos cae el pelo, a otros que se nos queda el pelo, hermano Wayne, se nos convierte blanquito, ¿verdad? Amén. Pero las rodillas, ¿verdad? Nos mencionó las rodillas. Ahí el Eclesiastés nos habla. Pero la palabra de Dios vive para siempre, en contraste con la fragilidad del hombre que es pasajero. Un pequeño guión aquí. Naciste en esta fecha, guión, moriste en esta fecha. O sea que somos como la flor, somos como la neblina, también nos dice la palabra del Señor. En otras palabras, si naciéramos de nuevo de la carne, simiente corruptible, pereceríamos también de nuevo como la hierba. Pero porque hemos nacido de Dios, de su palabra, a través del Evangelio, por medio de la fe del Espíritu Santo, pues vamos a permanecer eternamente. Aquí Pedro prácticamente está citando Isaías 40 del 6 al 8. Allá dice, voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Bueno, que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Y ahí dice allá en Isaías, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y ahí refiriéndose al pueblo de Israel. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40 del 6 al 8. Así que allá en Isaías se refiere al pueblo. Pero aquí Pedro, al pueblo de Israel, y aquí Pedro se está refiriendo a la carne física, al humano, al ser humano, de que es de naturaleza vana y temporal, y que toda su gloria se va a desvanecer. Es más, en los proverbios y en los salmos también encontramos que por mucho que nos vaya bien, ¿cuánto es el tiempo que el Señor nos permite aquí en esta tierra? Y si nos va bien, ahí por 80, así que el hermano Wayne le ha ido muy bien, así que gloria a Dios, ¿verdad? En este aspecto. Pero un día vamos a dejar de existir aquí. El viernes fui al funeral del papá de uno de nuestros compañeros de trabajo. Pero el Señor le permitió también llegar a sus 80s. Pero pastoreó muchas iglesias en diferentes estados y ganó a muchas almas para Cristo. Pero sus nietos ahí publicaron varios sermones que él predicó en los funerales. Pero esa esperanza de que él predicaba, él dejó en sus apuntes prácticamente diciendo, y murió de causa natural. Pero de tanto que él predicó, dice, ¿sabes qué? No llores por mí. Sí me vas a extrañar, pero será por un segundo, porque he pasado a la presencia de mi Salvador, de quien he predicado toda mi vida prácticamente. Pero la carne, la naturaleza, es temporal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí hay una clara oposición en lo del espíritu, lo de la carne, lo eterno con lo pasajero. Y en este aspecto, pues, estamos nosotros con lo eterno si hemos nacido de nuevo. El hermano Santiago, cuando le escribe también a los creyentes, pero específicamente se enfoca a hablarle a algunos hermanos que estaban maltratando. Los que eran pobres eran maltratados por los ricos, y los que tenían riquezas físicas en estas tierras se jactaban de tener más que los necesitados. Y el hermano Santiago les escribe en el capítulo 1, versos 10 al 11, y dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae
Y él habla de que la hermosura perece, su apariencia perece. Dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquel que ha puesto su confianza en las riquezas. Porque más tarde les dice, sean ricos en misericordia, en bondad, haciendo bien a las personas. Y si van a ser rico en algo, háganlo de esta manera, extendiendo la gracia y la misericordia a los demás. Pero ¿en qué conecta aquí Isaías en el Antiguo Testamento y Pedro aquí y Santiago? Es en esto. Todos son iguales, los hombres. ¿En qué sentido? No importa que seas judío, del pueblo de Israel o gentil, aquí hablando de la carne, o seas rico o seas pobre. No viviremos para siempre en este cuerpo, en este estado carnal. Pero sí, todo hombre que es renacido, sin importar que sea judío o gentil, o sea rico, o sea pobre, o de qué familia vino, de qué trasfondo, si estás en Cristo, renacido, haciendo la voluntad de Dios en acorde a su palabra, entonces permanecerás para siempre. En los evangelios encontramos que el mundo pasará y Pedro también habla de esto, pero el que permanece, ¿qué es lo que permanece para siempre? El amor y también la palabra del Señor y el que hace la voluntad del Señor. Pablo a los Gálatas en 6:15 les dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así que lo que vale es que hayas renacido de nuevo. No me importa que naciste siendo judío, si no renaciste de nuevo, vas a ir al infierno. Y no me importa que tengas, si no has renacido de nuevo, irás al infierno. Pero no importa si naciste en la familia más pobre o tengas o no tengas, si aceptas a Jesucristo, irás al cielo. Verso 25. Mas la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Permanece para siempre. Aquí nos recalca, ¿verdad? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, la palabra perdura y permanece para siempre. Dígalo conmigo. La palabra perdura y permanece para siempre. Así que el que nace de simiente incorruptible, como lo dijo el 24, va a morir. Pero el que nace del Espíritu, de la palabra del Señor, permanece para siempre. Al igual que la palabra del Señor, porque Dios es eterno, su palabra es eterna. Por lo consiguiente, usted nació a través de la palabra, del Evangelio, de lo que Jesucristo hizo, el Espíritu Santo, sí, por medio de la gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un ¿qué? Don de Dios, ¿verdad? Pero nacimos por medio de la palabra, aquí nos dice el 25, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a decir, porque habéis nacido para la eternidad, ahora ya siendo eternos, entonces estás destinados para vivir eternamente, porque has sido purificado, has sido renacido, y Dios es eterno, su palabra es eterna, por lo consiguiente, tú eres eterno. La palabra, el Evangelio, el que les anunciamos, el Verbo, está entre vosotros y en ustedes, operando en ustedes. Y si este amor opera en ustedes, ya que es de ustedes, ámense los unos a los otros. Pero no se queden cortos amándose como hermanos solamente, sino amen como Dios amó. Así que esto se les ha predicado, el Evangelio se les ha predicado. Ustedes ya lo conocen, lo han conocido, conocieron su sufrimiento, lo que Dios hizo, Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amen a los gentiles, judíos, amen a los gentiles, ámense los unos a los otros. Así que ustedes, los que están dispersos y perseguidos, han escuchado este Evangelio. Les fue predicado por Pablo, ¿quién más les predicó? ¿Quién recuerda? ¿Quién era su compañero de viajes? ¿Ya se nos olvidó? ¿Quién se fue con Pablo en sus primeros viajes misioneros? Bernabé. ¿Lo han escuchado de quién más? ¿Quién acompañó a Pablo después de Bernabé? De Silas. ¿Lo han escuchado de mí? Les está diciendo Pedro aquí prácticamente. Todos nosotros les hemos anunciado el Evangelio. La palabra predicada, anunciada, la palabra de Dios ha sido predicada y anunciada. Verso 1 del capítulo 2. Aquí veremos exhortaciones a que continúen ahora, ya que conocen el Evangelio, continúen alimentándose sinceramente de la palabra de Dios, como niños recién nacidos, creciendo sin malicia,
como piedras vivas, más tarde lo va a decir, del templo espiritual, fundado sobre Cristo, que Él es el fundamento, la principal piedra del ángulo. También más tarde les va a decir que son real sacerdocio, en contraste con su condición carnal, física, muerta, donde estaban. También se les va aquí a exhortar a que se abstengan de los deseos carnales y a caminar dignamente como debe un cristiano vivir, siguiendo el ejemplo de Cristo. No como vivían antes en el mundo, sino haciendo el bien. Así que leamos el verso 1 aquí. Pero también les va a pedir que eliminen unas cosas. Pónganse esto y quítense esto. Eliminen lo que es desunión, lo que combaten ustedes. Vivan bajo esta nueva jerarquía de nuestro líder Jesucristo, o esta teocracia, que Él sea su líder. Sí, el líder donde ustedes viven en estas naciones, ¿cómo se llamaba? El rey, Nerón. Sí, los está maltratando, pero ustedes sométanse a esta nueva teocracia a la que han sido adoptados en familia. ¿Qué dice el 1? Desechando pues toda malicia. Aquí malicia es disposición malévola, no solamente de la mente, sino del corazón. Así que desechen pues toda malicia. ¿Qué más? Todo engaño. Aquí engaño son trucos y decepción. Desechen también toda hipocresía. Esta es la doble cara, el corazón dividido ahí. ¿Qué más desechen? Envidias. Estas son corrupciones. Literalmente en el griego es algo que se ha hecho agrio, que se ha descompuesto, que se ha podrido. Esta envidia de querer lo que la otra persona tiene es corrupción. ¿Y qué más? Y todas las detracciones. Esta palabra son difamaciones, palabras malévolas se puede traducir así que. Pero arranca ahí diciendo desechando, haciendo a un lado, dejando a un lado. Pero, o sea que quítense. ¿Qué implica esto, hermanos? Que antes habían estado haciendo ¿qué cosa? Viviendo con malicia, con engaño, hipocresía, envidia y... Ya dejen esto. Había malicia, o sea que había mala voluntad en acción en sus vidas antes. Había astucia negativa, hipocresía, doblez, celos, ejemplos malos, ocultos ahí como creyentes, diciendo soy creyente, pero aquí le voy a dar en la espalda al hermano cuando no me vea y no me gustó y Esto era lo que eran antes de ser cristianos. Deséchenlo, déjenlo, quítenselo, tírenlo a un lado. Así que dejando, quitándose. Pero el griego aquí implica literalmente, usted y yo a veces nos quitamos la ropa para cambiarnos y ponernos otra. Pero después de lavarla nos la volvemos a poner. Pero aquí lo que está diciendo, algunos de ustedes no solamente se han quitado esta ropa de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidia, pero se la ponen y se ponen una máscara y pretenden aquí una cosa y acá pretenden otra cosa. O sea que en el domingo, gloria a Dios, aleluya. Y entre semana vivimos como el mismo demonio. Quítense de una vez por todas. En el griego esto es literalmente ya, quemen esa ropa, abandonen esa ropa. Una ropa sucia. Y más tarde les va a decir, ahora pónganse esto. Y esto es solamente para los cristianos, el que ha sido regenerado, purificado, renacido, justificado. Esto no es para el no cristiano. El no cristiano, ¿qué se espera? De que mienta, de que robe, de que... Pero ¿qué nos dicen las estadísticas, hermanos? Que el cristiano común y corriente se echa sus 30 mentiritas al día. Entonces, ¿cómo estamos? Desechando pues. Aquí el pues resume la exhortación que se comenzó en el capítulo anterior. Pues ya que han renacido, pues ya que son de simiente incorruptible, ya que son una criatura nueva, ya que el evangelio está en ustedes, ya que Jesús los ha justificado, los está transformando, no regresen al basurero, al chiquero, al vómito, al lodo. Pablo a los de Éfeso les dice en Efesios 3:16, para que el Señor os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior,
por su espíritu. O sea que, sí, esta es la guerra que tenemos aquí con el espíritu y la carne. Pero no se vuelvan a poner las ropas sucias, pero que el Señor nos dé las fuerzas conforme a las riquezas de su gloria. Que Él nos fortalezca, que Él fortalezca nuestro hombre interior. Pero lo hace a través de su espíritu, a través de crecer en la palabra. ¿Sabía usted que el hablar mal y el ir corriendo a chismear a la otra persona es señal de malicia en nuestro corazón y engaño en nuestro corazón? Y esto impide que nos beneficiemos de la palabra de Dios. Así que la malicia es inconsecuente con el amor fraternal. Usted ha sido purificado en su alma, pero cuando usted va corriendo a chismear y a contar y a mover aquí, ahí hay malicia y engaño en el corazón. Usted no está permitiendo la santificación. Sí, ya ha sido justificado si el Señor lo justificó, pero no está permitiendo esta santificación. Los vicios también contradicen aquí los mencionados. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la detracción, todo esto son contrarios al amor fraternal y con más ganas al amor puro de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vicio surge del que le precede. Esta es una progresión. La malicia es la sombría grande. De ahí nace el engaño y luego la hipocresía, luego la envidia y luego la detracción, que usted mata a la persona sin matarla realmente. Destruye testimonios hablando mal, teniendo esta lengua doble, o teniendo máscara. Y es como Santiago lo dice, no tengas la lengua dividida, es de la serpiente satánica, demoníaca en este aspecto. Pero de la malicia nace el engaño. Del engaño nacen los fingimientos, o sea, el aparentar ser lo que no somos y disimulamos pretendiendo ser lo que en realidad no somos. Y eso todo es opuesto del amor no fingido, porque pues estamos fingiendo, pretendiendo, disimulando. Pero de los fingimientos nacen las envidias. Porque también sabemos de que, mira, aquí con este hermano necesito pretender ser más espiritual para convencerlo que soy espiritual. Pero en la casa, ¿cómo somos, hermanos? O en el trabajo, o en la tienda, o cuando nadie nos está viendo. Pero si la verdad vive en nosotros, si conocemos la verdad, en el veraz o en el íntegro, no se conoce envidia ni engaño, es sincero. La malicia no se deleita en el daño ajeno. Pero a veces porque el otro tiene, queremos hacerle un daño para rebajarlo, para nosotros poder subirnos y sentirnos mejor de lo que tenemos o no tenemos. Pero no tiene que ser cosa física. ¿Alguien sobresalió? Bandido desgraciado lo hizo con él. Pero cuando nosotros queremos que nos aplaudan, que nos feliciten, bien hecho. La hipocresía también habla de la lisonja, que hablamos bonito a unos y luego otra vez a su cara. Y luego nos damos la vuelta y no tan fuerte, pero le damos ahí el golpe. La duplicidad de la lengua y del corazón, de la máscara, dividido. Otra vez ya hablamos que esto significa que viene de Satanás. Porque él ha venido a qué cosa, a matar, robar, a destruir. Y él habla qué cosa, ¿verdad? Mentira, mentira. Todo lo diabólico, las detracciones, hieren el carácter de la otra persona. Así que el genuino amor por los hermanos y el ferviente deseo, aquí nos va a decir de la leche en unos segunditos, debe ir creciendo y más fuerte. ¿En cuál nos quedamos? ¿En el 2? Pero antes aquí de leer el 2, note la progresión, cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo. Hay cosas que decimos que hacemos con premeditación, ayúdeme, alevosía y ventaja. Pero esto es lo que Satanás nos presenta. Escúcheme, aquí ya estoy terminando. Primero se trama. O sea que usted ahí piensa lo que va a hacer. Usted no llega de la noche a la mañana. ¿Sabía que la mayoría de los delitos, los que están en la cárcel, no llegaron ahí de la noche a la mañana? Primero quizás pensaron, ¿cómo voy a robar un banco?
cómo me voy a escapar, etcétera. Pero hablando simplemente de palabras, primero se trama, luego esto nos llega al siguiente paso, luego se finge no haber tramado. O sea que no tiene ninguna mala intención ahí de hacer algo. Y por último se regocija al pensar que la trama que usted pretendió no tener, que va a tener éxito. O sea que me salí con la mía, que no me descubrieron que fue una trampa, fue una trama, que fue una hipocresía. El sábado estaba en un discipulado a las 8 de la mañana y estaba conversando con un hermano y dice, con mi suegra le he testificado tantas veces, pero cuando le testifico ella sabe contestar las respuestas correctas, pero luego en el transcurso del día y de la vida es como que no entiende nada de eso. Pero sabe que hay personas que se saben los términos bíblicos, saben decir gloria a Dios, aleluya, pero viven vidas de hipocresía, porque es una mentira lo que están viviendo, porque esto no han renacido, no han sido purificados, la palabra no vive en ellos, fingen simplemente. Pero hay algunos hasta que dirigen iglesias, hay otros que tienen títulos de diferentes de renombres, pero traman, luego fingen no haber tramado y dicen que esto proviene de Dios y luego se regocijan porque piensan que se han salido con las suyas. Hermano, el Señor castigará todo un día. Pero, y no tenemos el tiempo, se me fue el tiempo, pero los apóstoles, nuevamente mencioné que a veces nombran algunos de los males y los mencionan a veces independientemente o aquí hay una lista, malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracción, etcétera. Pero si usted lo busca en otros lugares, a veces hay listas más largas, a veces más cortas. Realmente va en paquete porque provienen del mismo demonio y Satanás. Esto eran antes, artes de tinieblas, etcétera. Estaban ustedes en esta mente entenebrecida. Pero el Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz, nos dice la palabra, ¿verdad? Pero también el fruto del Espíritu va en paquete. Pero a veces los apóstoles mencionan uno aquí, uno acá, otro allá, pero va en paquete también. Sí, a veces se menciona el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, etc. Pero Pablo a los de Éfeso, en Efesios 4:22, les dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, ¿qué les dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a ¿qué cosa? A los deseos engañosos. O sea que el engaño, el adversario, el enemigo, esto proviene del enemigo. Así que aquí el apóstol Pedro les está exhortando a quitarse, a eliminar completamente esto. Y que se pongan lo siguiente aquí que nos va a mencionar en el verso 2. Estos nuevos hábitos. Que dejen los vicios de fingimiento. Pero dice el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para, ¿qué cosa? Para salvación. Desead como niños recién nacidos. Aquí hay una palabra que me encantaría quedarme una serie completa. Que es más, en nuestras Biblias se traduce de diferentes maneras en diferentes lugares. Pero vamos a ver brevemente, y la palabra es lógicamente, pero aquí no se traduce literalmente. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero este deseo del griego es que sea un anhelo ardiente, con fervor también en este aspecto. Y este es un impulso natural porque ustedes son hijos, entre comillas, naturalmente del Espíritu. O sea que son regenerados, así como el bebé naturalmente. A mi hija le tuvimos que hacer trampa en los primeros días, porque la doctora me dijo que tenía que darle mi dedo para que aprendiera a tomar leche, pero es mentira, ya saben cómo hacerlo. Casi me comía el dedo, tenía hambre, pero no había bajado la leche todavía, no había llegado, se atrasó. Nosotros creciendo donde crecimos, a mi hermano le tocó ir con la tía, porque no había leche. Pero un bebé nace naturalmente sabiendo que ese es el líquido de oro tan preciado.
naturalmente se sabe. Pero así como ustedes han nacido espiritualmente, deseen con esa misma hambre. Así lloraba Esperanza queriendo leche. No había leche. Así deseen con esas ganas la palabra de Dios, crecer en ella. Necesitamos la leche para crecer físicamente, pero espiritualmente aquí la leche es la palabra de Dios. Mentalmente, espiritualmente, se necesita el alimento adecuado. Y aquí pudieran nuevamente pasar un buen rato, pero la leche aquí no significa, por ejemplo, las verdades elementales versus las más avanzadas, que aunque se puede traducir de esta manera. Y Primera de Corintios y Hebreos nos hacen mención de esto, que Pablo lo menciona, pero aquí creo que Pedro les está contrastando la leche pura versus lo adulterado, el engaño, lo del verso 1 ahí del capítulo 2. Pero Pablo en Primera de Corintios 3:2 les dice, os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne. ¿Por qué? Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Pero el autor de Hebreos en el 5:12 al 13 les dice, porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar ¿qué cosa? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué cosa? De leche y no de alimento sólido. Pero les dice, y todo aquel que participa de la leche es ¿qué cosa? Inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero aquí Pedro está haciendo el contraste con lo puro y lo impuro. Porque bueno, voy a mencionarlo aquí enseguidita, pero esta leche, de la palabra del Señor, es la que nos edifica, la que nos hace crecer, la buena, la pura, no la adulterada. Pero un bebé, usted le puede dar, hay lugares que les dan de vaca, de polvo, bueno, se espera que de la mamá, a veces de una nodriza, una tía, un familiar. Y de donde yo vengo también hasta de cabra. ¿Cuántos han tomado leche de cabra? El quesito, la crema, ¿verdad? Pero el bebé, el niño, no se pone a pensar y decir, ¿sabes qué? Esto que me dieron, como que químicamente tiene... Creo que mamá comió una hamburguesa o se echó unos tacos, sino que simplemente le entra con ganas y come. Y no voy a hablar de Elías, pero come y algunos comen y comen y comen. No voy a decir nombres, ¿verdad? Y no se sacia aparentemente. Pero lo que nos está diciendo, o Pedro a ellos y a nosotros también, con esa misma pasión y deseo, hártense de la palabra del Señor y sigan comiendo y alimentándose de la verdad. Mateo cita en el 11:25 que Jesús está respondiendo y diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Esta leche espiritual. Pero aquí como se traduce leche espiritual, la palabra en el griego es logikon. Y esa es la que pudiera pasar una hora más, pero no lo voy a hacer porque ya se está enfriando la comida, ¿verdad? Pero logikon es donde agarramos la palabra lo lógico. Pero aquí se traduce leche espiritual. Es lo lógico de haber nacido espiritualmente que comas leche espiritual, la palabra de Dios, que consumas. Esto es tu culto racional, lo dice Romanos de esta manera, es la misma palabra, pero lo traduce culto racional. Esto es lo lógico que siendo renacido, habiendo sido comprado, presente en tu cuerpo en servicio, en culto racional, porque esto es lo lógico, esta es la leche espiritual. Esto es lo divino, lo racional se puede traducir, lo razonable.
O la ración divina se puede traducir, racional divinamente también. O sea que allá en Romanos este es su servicio racional, su culto racional. Pero aquí esta es tu leche, lo lógico, comer la palabra de Dios, consumirla. ¿Cuánto tiempo pasamos ahí? Pero también este juego de palabras del griego, logikon, viene de la raíz ahí también es de logos. ¿Y qué significa logos? ¿Quién me ayuda? La palabra, la leche de la palabra. Pero ¿quién es el logos? ¿Quién es el verbo? Cristo. O sea que empápate de su palabra, estar en su presencia, en sus pies, en sus brazos, así como la ovejita que él lleva cargando, la perniquebrada, etc. Pero que tu leche, hermano, sea sin engaño, no adulterada. Y Santiago lo dijo así en el 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, o sea que la leche implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la palabra leche, sin engaño, la palabra en el griego es adolón, sin dolo, sin dolo, sin engaño, sin decepción, sin adulteración. ¿Sabe qué hacían los herejes? Mezclaban medias verdades con medias mentiras. ¿De dónde proviene esa enseñanza? ¿Desde cuándo? ¿En el jardín del Edén? El Señor te ha dicho, es mentira. Escucha mi palabra, no escuches la palabra de Dios. En otras palabras, Dios te mintió. Yo te voy a decir la verdad. El día que comas de esto, vas a ser igual que Dios. Vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Así que la leche adulterada en estos tiempos llevaba tiza para que rindiera más, supuestamente, pero va mezclada con basura. Pero ustedes deseen la leche pura, la palabra de Dios. No escuchen a los herejes, a los mentirosos que les venden medias verdades, medias mentiras. Que sean la leche sin engaño, sincera, para que crezcan en salud, así se puede traducir, pero para que crezcan en salvación. Dice, porque para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí muchos interpretan este pasaje, pero por ella, por la leche, con este apetito, ¿sí? Mastíquenlo, cómanla, mastíquenlo, pero con el entendimiento de la mente. Renueven su mente quitando las cosas malas y renuévenla con las cosas de la palabra del Señor, sí, dirigida por la fe. Pero para que crezcan en la salvación. Escuchen, no dice ahí que mientras vas aprendiendo más, vas a llegar a ser salvo. Ya aprendimos que eres justificado, estás siendo santificado y serás glorificado. Pero ya naciste espiritualmente, solamente crece. El pasaje que también nos dice que trabajemos nuestra salvación, no es para ganárnosla. Lo puedo explicar de esta manera. Cuando usted nace ya tiene músculos. Pero si usted no los ejercita, ahí los tiene, pero están debiluchos. Pero ya los tiene. Pero entre más los ejercita, más formados y fortalecidos se ven. Pero igual, crezcan en su salvación. Para que cuando llegue el día de la santificación, el Señor nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿verdad? No porque te ganaste la salvación, sino porque creciste, maduraste, en otras palabras. Ya eres bebé, llega a ser adulto. Al nacer espiritualmente ya eres salvo, pero crece en tu santidad, crece en tu obediencia. Y no tenemos el tiempo para ver que desde el Antiguo Testamento la palabra del Señor es mencionada como mantenimiento espiritual y comida, pero el Señor es nuestro pan. Jesús dijo ser el pan de vida, ¿verdad? Así que Él es nuestro pan. Pero aquí la leche, no estamos hablando de la leche física, sino mental, la palabra del Señor para crecer en salvación, en santificación, en cuanto a esto. ¿Sabían, aquí ya terminando, hermanos, también que las estadísticas nos dicen que el niño recién nacido espiritual, o sea que la persona que vino a los pies de Cristo, gana más almas
para el Señor en sus primeros años de nacimiento que el que ya tiene 10, 20, 30 años comportándose como niño en actitud, o sea que no ha madurado en crecimiento y en obediencia. Es que me ofendió, es que no me saludó, es que habló mal de mí, es que me hirieron mis sentimientos, es que me trataron como yo no merezco ser tratado. Muchos tenemos 20, 30 años de ser cristianos, pero hemos permanecido como bebés porque no hemos crecido, no nos hemos alimentado de la palabra del Señor. Y algunos, me voy de esta iglesia porque no me trataron como yo merezco ser tratado. Cuando ya deberíamos ser los que estamos siendo padres espirituales, discipulando, guiando a otros. Pero, una vez más, que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos a hallar la nutrición ahí en la palabra de Cristo, nuestro apetito va creciendo y aumentando y vamos madurando. Le pregunto, ¿cuán intenso es su deseo para la palabra de Dios? Le he dicho que entre más fe decimos tener, nos lleva a ¿qué cosa? Más obediencia. Pero entre más pasamos en la palabra del Señor, más fe, pero más obedientes seremos, iremos madurando y creciendo. Y terminamos con el verso 3. Si es que habéis, ayúdenme, gustado, ¿qué cosa? La benignidad del Señor. Si es que, en otras palabras, ya que habéis probado. Bueno, dice ser salvo. Y ya que eres salvo, ya que eres regenerado, renacido, purificado, hijo de Dios, nueva criatura, ya que has probado, ya que has gustado de su bondad a través de este nuevo nacimiento en Cristo. O sea que has saboreado esta leche, la palabra de Dios, la vida nueva. Has dejado esta vida vieja que estabas muerto en tus delitos y pecados. Aquí Pedro está citando el Salmo 34:8 que nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él, que ha probado, que ha gustado. Si usted ha gustado y ha probado lo bueno, no va a regresar a probar la basura que antes tenía en su boca. Lo adulterado, lo falso, el engaño. Usted ha probado lo benigno, lo bueno. Lo único que se ha revelado a través de la persona de Cristo Jesús. Y toda persona que ha gustado la palabra sabe que esta es dulce, se deleita en ella. No dice, ay, otra vez vamos a leer otro versículo, otro capítulo. Sino que se deleita. Así como cuando tenemos aquella hambre. Y mi propósito hoy era sacarles hambre, hermanos, para que cuando llegamos al taco, tengamos hambre, ¿verdad? Pero así que cuando entramos como con rabia casi que nos queremos hasta comer. En inglés dice que nos comemos hasta un elefante, creo. O camello, no sé cómo se dice. En español creo que decimos hasta que un burro o caballo. A veces nos lo han vendido en los tacos, ¿verdad? Pero bueno. Pero si usted ha probado lo que está diciendo, mire hacia atrás. Cuando usted nació de nuevo, su conversión, y usted probó lo espiritual, aquella leche no adulterada. Sí, cuando vivía siendo judío, te vendían cosas adulteradas. Mucho ahí adulterado. ¿Cómo se le nombra a eso, hermanos? Cuando algo ahí se ha llevado a un extremo y que no es lo puro y lo bíblico. ¿Quién recuerda? Transversado es una palabra, muy bien. ¿Otra? Cuando se va al extremo, que no es bíblico, cuando es mandamiento de hombre. ¿Quién la recuerda? Cuando son mandamientos de hombres y no de Dios. Legalista. Eso va adulterado. Ya no es puro. El Señor les dijo, hipócritas. Aquí lo mismo. Ustedes ni con un dedo ahí levantan lo que imponen a otros. Esa era la leche adulterada. Pero ustedes que han probado. Pero también según las estadísticas, si usted no hace cambio para crecer, un nuevo creyente va a ganar más almas que usted, que tiene más tiempo de haberse convertido. Pero termino aquí leyéndoles 1 de Pedro 3:10, que él recalca aquí esto. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal, y sus labios no hablen
engaño. Así que apliquemos, comamos la palabra del Señor, crezcamos en la palabra del Señor.